Bienvenidos estudiantes a la tercera clase de Relaciones Interpersonales. El día de hoy iniciaremos con el tema ciclo motivacional y la percepción en las organizaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo definir la motivación humana. La motivación es un término un poco complejo de definir. De forma general podemos empezar por definir que es aquello que nos impulsa a realizar una determinada acción. Dicho motivo puede ser provocado por un estímulo externo o interno. Si hablamos de motivación a nivel humano, quienes son padres, madres, saben lo que implica levantarse temprano para atender a un niño, al bebé. El bebé llora, el papá, la mamá se levanta y se levanta porque ama a esa criatura y quiere cuidarla. Una motivación humana también puede ser a nivel académico. Cuando ustedes como estudiantes en algún momento están trabajando, tienen otras ocupaciones y se desvelan, un horario que estaba destinado para el sueño, para el descanso, es ocupado muchas veces por el estudio. ¿Pero por qué? Porque se quiere lograr algo. Y ese impulso que modifica la voluntad es la motivación. Las personas son diferentes, pero las necesidades varían en cada individuo y produce diversos factores de comportamiento. No solo varían las personas, los factores que influyen en cada ser humano, sino también los objetivos, los valores sociales y la capacidad individual de cada persona. Pero esta necesidad, estas diferencias que muchas veces se establecen en cada uno de los individuos, originan formas de comportamiento distintas. En esta misma línea, podemos ver que existen tres tipos de comportamiento. El comportamiento que es causado, el comportamiento que es motivado y el comportamiento que está orientado. Cuando hablamos del comportamiento causado, existe una causa del comportamiento donde influye tanto la herencia como el ambiente por los medios de los estímulos internos y externos. Es decir, cada persona es motivada según el ambiente en que creció, la cultura en que creció, la herencia que tiene. No es igual para una persona que pertenece a una cultura en específico el hecho de contraer matrimonio a una edad corta. Si ustedes recuerdan, sus abuelos se casaron cuando tenían algunos 20 años o menos. Hoy en día la motivación cambia y el ambiente modifica esa conducta. Entonces las personas dicen, en la mayoría de los casos, o depende de la clase social, dice, no, yo esperaré hasta que me reciba, hasta que sea profesional, entre diversas causas. Esto es un mero ejemplo. El segundo comportamiento, cuando es motivado, es el comportamiento que no es causal ni aleatorio, sino que es un comportamiento que tiene una finalidad. Entonces, cuando hablamos de comportamiento motivado, podemos volver al ejemplo de las clases. Mientras que muchas personas que ustedes conocen hoy están viendo televisión, están en Netflix o en Instagram, ustedes están frente a una pantalla escuchando una clase. ¿Por qué? Porque tienen ustedes una finalidad. Se quieren recibir como, quieren graduarse, quieren obtener un título. Entonces, esa finalidad hace que tu comportamiento se esté dando según esa motivación. Y el tercer comportamiento está orientado hacia los objetivos. Existe un impulso, un deseo, una necesidad y una tendencia en el comportamiento que indican los motivos del mismo. Comportamiento orientado va en cuanto la persona quiere alcanzar esos objetivos, pero va desde el deseo, del impulso. Si volvemos al ejemplo de ustedes como estudiantes,
podemos ver que el término vocación, cuando hablamos de vocación, hablamos de una persona que tiene una orientación interna a desarrollar una actividad. En cuanto desarrolla esa actividad, esa persona se siente feliz. Cuando hablo de actividad, hablo de profesión y o oficio. Entonces, si la persona quiere ser comunicador social, frente a las cámaras, frente a un micrófono, frente a una computadora redactando, se siente realizado. Ahora, si esa persona está estudiando para esa carrera en específico, en la medida de que estudia lo que le gusta, se realiza y su comportamiento se orienta hacia la consecución de ese objetivo. Entonces, podemos hablar de que según las suposiciones que le presentaba anteriormente, el comportamiento no es espontáneo ni exento de finalidad. Siempre habrá un objetivo que es visible o implícito. Tenemos entonces una definición amplia de la motivación y de los diferentes factores y visiones que se tienen del mismo. Si vemos ahora, nos encontramos frente al ciclo motivacional donde encontramos la satisfacción versus la frustración. Ahora, todo inicia al ocurrir una necesidad. Una vez que surge esta necesidad, rompe con el equilibrio del organismo y produce una tensión, un inconformismo, una insatisfacción, que conduce al individuo a realizar una acción o un comportamiento con el fin de satisfacer la necesidad. Por ello, el organismo entra en desequilibrio y solo puede llegar a satisfacer dicha necesidad si la acción o el comportamiento es eficaz. Entonces, desde la necesidad que tiene la persona, se va hacia lo que ven a continuación, que es el estado de tensión. Si ese estado de tensión es cubierto a través de ese comportamiento y o acción, lleva hacia la satisfacción y se da lo que llaman los griegos la homeostasis o el equilibrio. Y se establece el ciclo en cuanto la persona, ese estímulo que produce la necesidad, se elimina, sale. ¿Por qué? Porque la persona queda satisfecha. Pero si la persona, cuando en esa necesidad y luego en el estado de tensión, no obtiene lo que necesita, se da lo que se llama en el cuerpo la reacción negativa. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca que se establezca el equilibrio. Pero al no establecerse el equilibrio, cuando se da lo que se llama el obstáculo, no hay una salida normal y hay lo que se llama la salida indirecta, que puede ser de forma psicológica, manifestada en agresividad, descontento, apatía, o fisiológica, tensión nerviosa, insomnio, problemas digestivos, estrés. Una vez explicado el ciclo motivacional y la frustración, se lo explicaré de manera laboral. La persona tiene un estímulo que se da mediante una necesidad. Necesita trabajar. Y toda persona, cuando necesita trabajar, el primer estímulo es poder obtener un beneficio económico. Los teóricos actuales muchas veces le dan no menor importancia, pero dicen que está desactualizado colocar solamente el beneficio económico en la lista de necesidades del empleado. El empleado también busca seguridad y busca realización personal. Si recordamos entonces a Maslow o McClellan, que lo veíamos en la clase pasada, estos teóricos hablan también de la realización en cuanto
el ser humano, la persona, se siente realizada en la labor que hace. Entonces, veamos. Estímulo, la persona necesita trabajar, que se convierte en eso, en necesidad, y hay un estado de tensión. La persona busca el trabajo, entra en el ambiente laboral y empieza a hacer tareas que le agradan. Hay un buen ambiente de trabajo, se lleva bien con los compañeros, le toman en cuenta cuando hace algún aporte. ¿Qué hace eso? La persona se relaja y su comportamiento o acción hace que su trabajo fluya, su relación con los demás sea amistosa y las labores que él tiene que cumplir, que ella tiene que cumplir, la hace con buen agrado, la hace con simpatía. ¿Qué origina eso? Una satisfacción. La persona se siente bien haciendo su trabajo, se siente realizado en lo que hace. Eso lo lleva a tener un equilibrio, que es poder verse bien en lo que hace y realizarse como persona. Excelente. Es un ciclo motivacional donde hay una satisfacción. Pero veamos ahora qué pasa cuando hay la frustración. El estímulo, necesidad de trabajar, estado de tensión. La persona entra al trabajo, no le gusta el ambiente, o le pagan mal, o se la lleva mal con el jefe. ¿Y qué hace eso? Sale, al no satisfacerse, sale indirectamente por la reacción negativa. Si la persona no puede irse al trabajo porque necesita el dinero y no consigue otro trabajo, ¿qué hay? Se da la apatía, que es la incapacidad de hacer las cosas. O se da el hecho de problemas gástricos. La persona empieza a sentirse mal. Recuerden que hay algunos autores que hablan de el estómago como el segundo cerebro por la cantidad de nervios que se sienten cuando la persona tiene una reacción fisiológica. Piensa en este momento cuando usted ha estado enamorado, cuando ha estado nervioso. ¿Dónde sienten ese cosquilleo, como se dice, a nivel del estómago, de la panza? Ahora, ese estado de tensión se da por ahí y sale la reacción negativa. Problemas cardíacos. Se sabe que los niveles altos de estrés conllevan a tensiones, ¿bien? Y problemas de hipertensión o tensión arterial. Eso no es más que frustración del ciclo motivacional. Ahora, las organizaciones buscan personas que se parezcan de algún modo y se beneficien por igual de sus diferencias y similitudes. Pero si bien las personas tienen diferencias, los individuos dentro de una organización deben tener características particulares que son las que llevan a la organización a elegirlos. Esta característica nos hace iguales y diferentes entre sí. Los empleados de una empresa se parecen entre sí. Cada día más las empresas de recursos humanos al contratar un personal buscan un ideal de empleado. Es decir, una persona que tenga capacidades y que tenga actitudes y que tenga características propias de lo que se necesita en la empresa. Una persona que sea tímida, una empresa que tenga un perfil amplio de ventas, no va a asumirlo, no va a contratarlo. ¿Por qué? Porque no cumple con las expectativas, no va para el cargo. Pero una persona que sea muy extrovertida y que tenga capacidad de comunicación, la empresa lo asume. ¿Por qué? Porque es el perfil que busca. Pero dentro de estos perfiles, si hablamos en el perfil de ventas, hay personas que tienen capacidad de dirección, hay personas que tienen capacidad de organización, hay personas que tienen capacidad
de empatía con el otro. Según cada característica que tengan, las personas después irán ocupando cargos dentro de la empresa. Ahora, a partir de las características particulares de los individuos, vemos la percepción individual y organizacional. Cuando hablamos de percepción, vamos a encontrar tres tipos. El primero, la percepción individual. Cada individuo tiene y puede tener una percepción de la realidad diferente del resto de las personas. Cada empleado tiene una idea diferente sobre el trabajo, por varias razones, entre su propia personalidad, sus necesidades, su experiencia e incluso su origen social. En una misma empresa, muchos de ustedes han trabajado, ven cómo los empleados frente a un mismo hecho, frente a una misma situación, se comportan de diferentes formas. ¿Por qué? Porque parte de la percepción individual. Ahora, la percepción de roles. Cuando los empleados y los jefes no tienen una correcta percepción con los roles de cada integrante, pueden surgir problemas y conflictos. Hay una frase que dice, en este trabajo hay más caciques que indios. Si nos vamos a la época precolombina, cuando América estaba poblada y llena de nuestros antepasados, los aborígenes, cada estructura social, cada etnia, tenía, según sus núcleos y comunidades, su cacique. El cacique era el jefe que mandaba. De ahí viene la frase, cuando hay más caciques que indios, quiere decir que hay más jefes que empleados. ¿Por qué se da eso? ¿Y por qué viene esa frase? Cuando en un organigrama y a nivel estructural, en una empresa, no están bien definidos los roles de cada quien. Y por último, está la percepción organizacional, la cual tiene un rol significativo porque es aquella que tiene la visión tanto de los individuos entre sí como los roles de los jefes y de los directivos. Ahora, terminando con esta unidad, podemos ver que desde lo motivacional, en cuanto la realización, satisfacción que tiene la persona al hacer algo y al alcanzar los objetivos, como desde la percepción, vamos a establecer relaciones interpersonales duraderas y eficaces.